tardes a todos. Les agradezco su puntualidad para empezar el día de hoy la sesión. Nos acompaña el ingeniero Arturo Broca, quien es director general de Tecugo, Gestión de Tecnologías y Creaciones Nuevas. Y bueno, me voy a permitir pues leer brevemente sobre su perfil y trayectoria. Él es consultor en análisis, redacción, trámite, obtención y uso de patentes y perito de patentes para fines de estrategia de producción o de litigio. Después de laborar en la industria privada por más de 2 años, en 1997 se integra al Instituto Mexicano del Petróleo y también posteriormente en el 99 forma parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como examinador de patentes, donde trabajó por más de 12 años. En 2004 asiste al curso para examinadores de patentes en Beijing, China, organizado por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina China de Patentes. También ha cursado especialidad en propiedad intelectual a través de estancias técnicas en el Osaka Institute of Technology en Japón, y pues se ha hecho acreedor a algunos reconocimientos, como el primer lugar en el campo de la gestión de la tecnología durante el segundo encuentro México-Japón sobre envejecimiento saludable de la Academia Nacional de Medicina de México. Es agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instructor en la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, y ha sido también ponente en eventos o ferias tecnológicas tipo InnovaUNAM, e instructor, proporcionando talleres y participando en foros como los que organiza, solía organizar el OPRORAS, Instituto Nacional del Emprendedor, durante la Semana Nacional del Emprendedor en sus ediciones de 2016 a 2018. Con más de 20 años de experiencia alrededor del tema de patentes, él es socio fundador de la firma de consultoría Tecugo, que asesora a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a universidades, centros de investigación, centros de patentamiento, oficinas de transferencia tecnológica y asociaciones empresariales en temas relacionados con gestión tecnológica y de la propiedad intelectual e industrial. Entonces, el día de hoy, el ingeniero Broca nos va a referir pues cuál es la relevancia e implicaciones relativas a la evaluación de la patentabilidad de una invención previo a su protección. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí y pues poder ver caras conocidas, poder tener la oportunidad de transmitir un conocimiento que durante algún tiempo hemos tenido y como filosofía propia y de nuestra firma, pues es transmitirlo a la comunidad nacional, ¿no? ¿En dónde? En la universidad. ¿En dónde específicamente? En el Politécnico. Y ya lo van a ver ustedes después, ¿no? El tema de hoy, que creí muy interesante para ustedes, es cómo evaluar la patentabilidad de una invención, ¿sí? Es decir, previo a ingresarlo a una oficina nacional de patentes, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo a ello, saber qué hacer para que en esa institución no nos objeten o no nos rechacen el otorgamiento de la patente, ¿sí? Y el tema central finalmente pues es en evaluación de patentabilidad de invención. Como ustedes saben, pues bueno, pues aquí lo que entiendo es que son estudiantes de doctorado, la mayoría, investigadores, ya con el doctorado, investigadores. Entonces, pues yo de pronto dije, estoy invitado a una plática muy importante, con gente muy importante, con mucha capacidad, ¿no? Con mucho conocimiento. Que dije, ¿qué hago? ¿Cómo manejo en una hora una plática en donde sí les inyecte conocimiento, ¿sí? Pero al menos un 1% o un 2%, ¿no? Inyectarles algo de conocimiento. Entonces quisiera, por favor, que alguien me diga, obviamente conocen la patente, ¿qué es una patente? Sin problema, por favor. Por favor. Es un documento. Bien, es un documento emitido por el Estado para proporcionar derechos y también obligaciones, no solamente a tecnología, sino también puede ser aduanero, puede ser marítimo. Es un documento, un permiso otorgado por el Estado. Ok, excelente, excelente.
Por favor, por favor. Gracias. Bueno, yo considero que una patente es una protección. Bueno, para mí una patente es una protección que se le hace a alguna invención o desarrollo tecnológico y con la cual también se puede tener en un futuro algún tipo de ingreso vendiendo esa tecnología. Gracias. Ven por allá. Gracias, Raúl. Bueno, complementando a lo que dijo Víctor, efectivamente se puede negociar una vez esos títulos como si fuese también nuestros propios títulos de licenciatura en el que demostramos un conocimiento técnico por ciertos años. Obviamente la patente está limitada a 20 años. Nosotros toda la vida podemos negociar con estos conocimientos técnicos. En los contratos nosotros podemos negociar que la contraparte se haga cargo una vez que se hace la transferencia de esos derechos temporalmente o totalmente, precisamente por esos cargos, ¿no?, de aduana. Podemos negociar que nuestra patente en términos de comercialización sean cubiertos por la contraparte. Si no, pues corremos el riesgo de que nosotros estemos siempre ahí cubriendo esos pequeños detalles o esas fugas, ¿no? También. Excelente, excelente aporte, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por favor. Y luego voy a hacer una siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias. Solamente quisiera añadir a lo que dijeron mis compañeros, que implica una patente la existencia de un marco normativo o regulatorio, nacional o internacional, que le da sustento a esta certidumbre de una invención. Esta pregunta va para todos excepto los expertos. Ok. Los que ya saben más de patentes. Ya me dijeron, y todos están, ya veo que sí conocen de patentes, pero entonces para que el Estado, para que el país, en este caso INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorgue el derecho de una patente, ¿qué debe tener esa invención? ¿Qué características debe tener esa invención para que yo pueda obtener ese derecho como inventor, ¿no? Como un usuario que ingresa la solicitud de patente al INPI, paga una tarifa y espera cierto tiempo para que le den un examen que esperamos que el resultado que sea el otorgamiento de la patente, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces, por favor, dime qué requisitos debe tener una invención. Bueno, primero que nada, tiene que ser novedosa, o sea, tiene que tener novedad, tiene que tener aplicabilidad industrial y actividad inventiva. Son Tres criterios, tres requisitos clave para que una oficina de patentes otorgue tal patente a una invención, ¿sí? Y les voy a platicar algo así brevemente, una anécdota. Previo a entrar al INPI como examinador de patentes, estuve trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahí pues obviamente como comúnmente le llamaban tubero, es decir, generábamos las líneas de flujo de proceso de todas las máquinas, ¿no?, de los equipos de proceso, y les dábamos el camino, la distribución en la planta petrolera. Y estando ahí, pues siempre escuché la patente la patente del investigador, la patente del doctor, la patente del maestro, y escuché mucho de patentes. Sin embargo, nunca tuve el contacto con una patente así de manera fuerte, ¿sí? Hasta que, bueno, digamos, el contacto fuerte con una patente. Pero resulta que en la ingeniería, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en esas clásicas pláticas que se ponen en el letrero de información y que te dicen plática de patentes impartida por el INPI de tal hora a tal hora, ¿no? Y ya sabes, la comunidad estudiantil pues es arriba de 500 seguramente, y nada más en un auditorio de 100 llegamos 5 camaradas, ¿no? 3 colegas míos, 3 compañeros de estudiantes y 2 personitas por ahí que andaban. Y llegó el área de promoción de la propiedad industrial del INPI y empezaron a dar la plática. Y de pronto, pues, al platicar y llegar al tema de patentes, el expositor dice 3 criterios o 3 requisitos para que una invención pueda obtener una patente. Se le puede otorgar una patente. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Por suerte llevaba mi cuadernito y mi pluma y anotar.
anotamos ahí. Pasa el tiempo y en el mismo tablón de anuncios del ECIME aparece ahí: se solicitan examinadores de patentes. ¿Qué se necesita? Que sepas inglés, que tengas al menos un año de experiencia, 2, pocas cosas, realmente no. Y al menos una licenciatura técnica, ingeniería. Me presento a la reunión técnica, a la entrevista técnica con el subdirector de patentes y empieza a cuestionarme: ¿qué es una patente? Chispas. ¿Un derecho que le dan a un inventor? Más o menos. ¿Sí? ¿Y qué requisitos necesita una invención para que se pueda otorgar la patente? Y me acordé, ¿no?, de lo que anoté en ese cuadernito. Por suerte me acordé. Novedoso, inventividad. De hecho no dije actividad inventiva, ¿no?, como comentaste. No mencioné actividad inventiva. Dije inventividad y creo que aplicabilidad industrial. Algo así. Dice: ¡wow! ¡Increíble! ¿Cómo sabes tanto de patentes? Eso fue en el 99. Eso fue en el 99. Y desafortunadamente suele pasar también en estos años. Es decir, yo casi ya egresado del ECIME, no sabía los criterios de patentabilidad en el 99. Ahora, por el contacto que tengo con algunas universidades, me doy cuenta que pasa lo mismo, casi lo mismo. Entonces, obviamente, cuando el subdirector de patentes me hace esa expresión, yo le digo: ¿cómo? Pues nada más son los 3 criterios. Es que hemos entrevistado como a 20, 25 ingenieros recién egresados, con 2 años de experiencia, con 3 años de experiencia, y no saben eso. O sea, como que eso era lo máximo. Entonces ya me dice: ¿cuándo llegas? ¿Cuándo vienes aquí? ¿Cuándo está listo para elaborar? Cuanto me digan. Y ya fue como entré al INPI, ¿no? Pero por esos 3 criterios. Entonces, nuestra plática, la plática de hoy, va a radicar un 80% técnico, porque el objetivo es que de mí, por favor, espero que lo puedan aprender, la evaluación de la actividad inventiva de una invención, ¿sí? Porque la novedad, finalmente sabemos que si existe o no existe en el estado de la técnica, ¿no? Y esos son estudios, son análisis, son búsquedas que hacemos y lo detectamos tal vez de manera inmediata. La aplicación industrial también es algo sencillo digamos, de evaluar, porque es saber si se puede llevar a cabo o es susceptible de reproducir. Pero el tema clave de hoy es el de actividad inventiva, ¿sí? Entonces, por favor, si alguien tiene cuadernito, y recuerden que es bien importante, porque al anotar, de pronto te acuerdas a los 10, 20 años, si anotas, te acuerdas, seguro. Bueno, entonces anoten. El tema clave es actividad inventiva, uno de los criterios más importantes para evaluar la patentabilidad de una invención. Entonces, una invención pues puede ser pues, la modificación genética, ¿no? Puede ser pues en base en sistema de trenes con levitación magnética. Puede ser la aplicación de la tecnología RON, todo lo relacionado con tecnología y metodología de invenciones implementadas por computadora para que funcione un aparato como un móvil, exoesqueletos, ¿verdad? La parte esta de la parte virtual, autos autónomos, bueno, vehículos autónomos, medicina. En medicina, por ejemplo, este dispositivo es para detectar cáncer mamario, cáncer de mama. En el área deportiva también hay mucha tecnología, tanto en materiales como en sistemas de suspensión. Entonces, las invenciones y las invenciones enfocadas a alta tecnología como esto son las que se merecen patente, ¿verdad? ¿Sí o no? No necesariamente. Pero sí o no, ¿verdad que sí nada más estas se merecen una patente? No, ¿verdad? No, exacto. No. ¿Qué se merece una patente además de estas tecnologías, digamos, que están ahora en boga o que están en punta? Pues todo lo que cubra las 3 características que tú mencionaste, y la innovación no solamente se aplica a productos o tecnologías, se aplica a metodologías, medios de distribución, hay innovación en muchas ingenierías, por ejemplo, que no necesariamente están enfocadas a un producto definido, sino, como repito, formas de hacer, formas de distribuir, metodologías, modelos de negocio, etc. ¿Estás de acuerdo, verdad? Que no, bueno, aquí el tema está en que pues, una invención
puede ser todo aquello que resuelve un problema técnico en la sociedad o en el medio en el cual me desempeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que es bien importante entender la parte de cómo resuelve el problema técnico mi invención. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hice? ¿Qué compuesto químico creé para limpiar mejor el piso, ¿no? Y evitar, disminuir el resbalamiento de las personas cuando caminan? O sea, limpia y se puede quedar mojado, pero no se resbala la persona. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo resuelvo ese problema técnico? Entonces, lo importante de una invención es encontrar el problema técnico que resuelves y cómo lo resuelves, además de cumplir con esos 3 criterios, ¿no? Ejemplo. Ahora es tecnología deportiva también. Ejemplo. Inventor mexicano, Rodrigo Rafael Vargas. Un diseñador, pues con mucho talento, con mucha creatividad. Y él dijo, quiero vender algo. ¿Qué necesidades hay por acá? Y de pronto dice, en el cereal de mi alacena, el cereal que abro, y que de pronto lo abro así feo, ¿no? A veces lo rompes con tijeras, a veces con el cuchillo, o a veces si se puede lo abres así de sus extremos, pero ya se rompió la bolsita, ¿no? Y ya se hizo feo y no encuentras la manera de pues otra vez resellarlo, o finalmente nada más lo haces bola y lo metes a la caja de cereal. Y él dijo, ¿cómo resuelvo ese problema? Y algo, atención, porque la parte clave aquí es que crees algo o inventes y protejas algo que la gente quiera comprar. Chispas. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cierto o no? ¿Qué caso tendría? A lo mejor sí tendría caso. Ustedes lo saben bien, que una patente ahora tiene algo de peso cercano a una publicación, ¿no? Ustedes ya sabrían, como investigadores, ¿no? Como doctores ya sabrían. Pero en realidad el objetivo es que si voy a proteger, si voy a invertir en una invención para que se otorgue la patente, para obtener la patente, pues al menos que tenga una retribución, ¿no? Algo que pueda vender. Él pensó así y encontró un nicho muy interesante. Bueno, este es un zipper, un cierre, una cremallera, y lo que dijo él es, ok, ¿por qué no mejor, en vez de estarlo abriendo y demás, y hacerle pedazos la bolsita y hacerle bolas, ¿por qué no mejor creo un zipper autoadherible, ¿no? En donde este zipper tenga aquí un punzonador, cortador. Es decir, a la bolsa, antes de abrirlo, tú le pegas el zipper, te lo pegas, y al oprimirlo, al oprimir el cabezal, pues se genera un punzonamiento, ¿verdad? Punzonas, perforas. Y además de perforar, tiene aquí un filito que perforas y cortas, ¿no? Entonces, con lo adhesivo, pegas a la bolsa, punzonas y jalas. Entonces ya se abre la bolsa y no se ve fea, ¿no? Es más, hasta le quitas la caja y se ve padrísima, ¿no? Ahí pone, abres y cierras, te sirves tu cereal. Él encontró allí un nicho de mercado, qué interesante. Pero vean qué tan interesante es esto, que él no dijo, voy a proteger primero en México. O sea, él no dijo, voy a proteger en México y a ver si la vendo. No, él encontró un nicho de mercado en Estados Unidos, porque afortunadamente por allá tenía algunos colegas, encontró que por ahí había un contacto para ir a venderle este producto y decidió llevarla directamente a Estados Unidos. Es de la delegación Cuauhtémoc, le ingresó solicitante, el 28 de febrero de 2017 le ingresó. Para que nosotros pudiéramos obtener esta patente en Estados Unidos, algo que de pronto dicen uno, es que es sencillo, esto ya existe, ¿verdad? Cualquiera lo vería decir, sí existe, ¿a poco le otorgaron una patente? Lo increíble, ¿a poco lo va a vender? Lo está vendiendo y le va a estar yendo muy bien, ¿no? Bueno, entonces lo que se hizo previamente a esto fue hacer una búsqueda del estado de la técnica, evaluar lo que existía y sentarnos y ponernos en los zapatos del examinador de patentes. Del examinador de patentes, en este caso, podría haber sido del INPI, en este caso fue de los zapatos del examinador de Estados Unidos. Y pensar cómo él iba a pensar para objetar la actividad inventiva de esta invención. Porque novedad seguramente la teníamos, aplicación industrial también, pero
la actividad inventiva, ¿la tendría esta invención? Eso fue lo que hicimos previo a ingresar esta solicitud en Estados Unidos. Se otorgó fíjense, qué tan rápido se otorgó. Esto es maravilloso, un récord de Tekubo, miren. Ingresó en 2017, febrero, y nos lo otorgaron en mayo de 2018. Realmente el estudio, cuando llegó al examinador de patentes de Estados Unidos, él dijo, chispas, qué sencillo y qué fácil está de entender. Es más, hasta la búsqueda me la he hecho rapidísimo, ¿no? Evaluó y nos lo otorgó en casi año y medio. Menos de año y medio. Ese es un récord, yo creo que hasta a nivel nacional. Obviamente, para llegar a esto, se tuvo que hacer lo que le llamamos análisis de patentabilidad, en donde se evalúa de manera más específica la actividad inventiva de la invención. Ese es lo más importante. Y dentro de la descripción, pues se le anota, se redacta de tal forma que el examinador entienda y no vea ningún problema, ninguna objeción, más que se detenga a evaluar la actividad inventiva de la invención. No hemos explicado qué es actividad inventiva, ¿verdad? Permítame, vamos a ir para allá, ¿eh? Pero aún no hemos explicado demás. Pero recuerden, estamos dándole el core de la plática, actividad inventiva. Y obviamente, pues, ese es un tema legal, entre comillas, es un tema legal, pero en realidad en la primera etapa, en las primeras etapas de preparación de una solicitud de patente, entra la parte técnica. Aunque es muy legal y los abogados quieren meterse, no, realmente es una parte técnica. Ya el abogado tendrá una etapa en donde un porcentaje alto de su participación va a estar, pero al menos en su preparación es 80% técnico. El marco jurídico es la ley de la propiedad industrial, y en este caso su artículo 15 define invención como esto: toda creación humana que puede convertir la energía que existe en la naturaleza. Esa es la definición de invención de acuerdo a la legislación nacional en materia de patentes. Y de acuerdo a lo que nosotros platicamos hace un rato, le sumamos, y no lo tiene, y que resuelva un problema técnico, ¿no? Y que resuelva un problema técnico. Desde aquí nos estamos dando cuenta de algo, que no es culpa de las autoridades, no es culpa, no, a lo mejor no hay culpable, pero finalmente la legislación se está quedando corta a los pasos agigantados que está teniendo la tecnología, ¿no? Tanto en diferentes campos técnicos, y ustedes los conocen muy bien. Entonces nuestra legislación se está quedando corta, hay que renovarla, pero bueno, al menos en la práctica ya se conocen los procedimientos para trabajar, para evaluar los criterios de patentabilidad de una invención. Y esta es la definición para una patente: el derecho que concede el Estado, pero habla de dos características clave y están subrayadas: territorialidad y temporalidad. Ya por acá ya me han dicho que era de 20 años. ¿Alguien me dijo que era de 20 años? ¿De verdad? Pues 20 años, temporalidad. Territorialidad se refiere a que es exclusivamente en el país donde solicitas la patente. Si yo solicito la patente aquí en México, mi derecho es otorgado aquí en México nada más, ¿sí? Es una vía tradicional, una vía normal, pero para que tú puedas ejercer derechos para una solicitud de patente internacional, puedes hacer uso de otro tratado que se llama Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, mejor conocido como PCT, ¿sí? Entonces eso te permite generar, si tú quieres proteger en otros países, una solicitud de patente ingresada en México y que puedas aplicarla en otros países como solicitud internacional. Atención, no existen patentes internacionales, ¿eh? No hay patentes internacionales. Hay solicitudes de patente internacionales que cada una de ellas se somete al examen específico de cada país, ¿sí? A su legislación, ¿sí? A sus criterios de patentabilidad. Bueno, realmente los criterios son los mismos, pero su forma de evaluarlos es diferente. Pero tengan por favor en consideración que si ustedes ingresan una solicitud de patente internacional, no nada más se va a enfrentar a la evaluación del INPI de acuerdo a su metodología, sino que se va a enfrentar también a la metodología del país donde decidieron ingresarla. Tal vez Japón. Se va a enfrentar al criterio del examinador de patentes de Japón.
se va a enfrentar al criterio del examinador de patentes de Estados Unidos y a su legislación. ¿Me expliqué? Entonces, es posible, vamos a ver adelante un ejemplo también. Como ustedes saben, pues las patentes es una parte de la propiedad intelectual. Sabiendo también ustedes qué es propiedad intelectual, nada más lo vamos a recordar, pues la propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial, ¿recuerdan? Y en la propiedad industrial pues tenemos los signos distintivos, que son las marcas, pero además tenemos las invenciones, que es el tema de hoy, ¿no? Es el tema clave de hoy. Y en el tema de invenciones, las figuras jurídicas para proteger una invención son las patentes, su vigencia, sus criterios. Por ejemplo, hace un rato comentaban por acá que una patente se puede otorgar a una metodología, entonces se puede otorgar a un método o proceso, ¿sí? En una solicitud de patente se puede proteger la máquina especialmente concebida para utilizar ese método o proceso y el producto generado por medio de ese método y esa máquina, ¿sí? Se puede proteger el compuesto químico, un compuesto químico y su método de aplicación o su método de uso, ¿sí? Eso es lo que se puede proteger en una patente. En algunos países como en México existe una figura jurídica que se llama modelo de utilidad. El modelo de utilidad permite que tú protejas características técnicas en función de que ellas sean a un aparato, a un utensilio o a una herramienta. Es decir, para la patente necesito cumplir con 3 criterios: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿verdad? Si en nuestro escritorio hacemos un análisis de patentabilidad para este apuntador, hacemos una búsqueda y ya me enseñaron a evaluar actividad inventiva y veo que mi invención parece ser que no tiene actividad inventiva, yo creo que no tiene actividad inventiva, entonces el paso a seguir es ingrésala como modelo de utilidad. Chispas, no tienes opción. ¿Sabes qué? Si le ingresas como patente, vas a invertirle dinero, tiempo, esfuerzos y el INPI te la va a rechazar. Tienes que tomar la decisión en tu escritorio, ¿estás de acuerdo? Y decidir, chispas, ¿le ingreso como patente o le ingreso mejor como modelo de utilidad? En este caso, para un dispositivo, pues si tú notas que el análisis de patentabilidad te arroja que no tendría actividad inventiva, pues decides mejor ingresarlo como modelo de utilidad, aunque la vigencia sea de 10 años, al menos tienes una protección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para evaluar la patentabilidad de un modelo de utilidad es novedad y aplicación industrial solamente. Solo son 2 criterios, la novedad y la aplicación industrial. En algunos países a esto le llaman mini patente. Mini patente. Ah, pero atención, esto no aplica para métodos, para compuestos químicos. No aplica para eso. Solamente para utensilios, herramientas o aparatos que por medio de una mejora tienen resultados más eficientes que los originalmente tenían, ¿sí? En invenciones también existe una figura jurídica muy interesante que se llama diseño industrial. Y eso significa que tú puedes proteger las características técnicas de la invención más la forma de la misma. ¿Alguien de ustedes ha tenido contacto con esta invención? ¿Les suena? ¿Les parece así como que conocida? Es una invención relacionada, ¿eh? La ballena, ¿no? La ballena que se le pone aquí a la camisa. ¿Sí? ¿Se nota? Ok. Entonces esta invención también salió así por un chispazo de inteligencia de un inventor. Este inventor tomó un clip porque iba a ir a una... Este inventor es muy interesante porque iba a una fiesta y no había planchado bien su cuello de camisa, ¿no? Y que dijo, pues tengo que acomodarme bien mi cuello porque a mí me gusta que esté así bonito, recto y demás, ¿no? Y no me gusta con botones, me gusta que esté recto. Entonces se le ocurrió poner un clip dentro del orificio. Ve que aquí tienen un orificio para la ballena, algunas camisas, ¿no? La de la tenía. Tomó el clip, tomó un imán del refrigerador de ahí, de su mamá, de su casa, de esos que están hechos pedazos, lo tomó y lo puso dentro de la camisa.
de tal forma que tuviera un elemento magnético dentro de la camisa y una ballena metálica que en conjunto generaran un posicionamiento rígido, ¿no? Ya se quedaba allá. Así lo hizo, de un clip y de un pedazo de imán del refrigerador de su casa. Bueno, se le ocurrió acercarse al sistema de propiedad intelectual para poder tener un derecho, un papel que permitiera intercambiar conocimiento y dinero, es decir, transferir su tecnología, transferir esta invención a un comprador. Porque él lo que hizo fue, chispas, esto sí se puede vender en el mercado, pero yo no tengo para fabricarlo, yo no puedo fabricarlo. Entonces, ¿qué me queda? Ni modo que me lo voy a guardar aquí en mis bolsillos o mi portafolio y ahí lo voy a dejar, ¿no? No, pues se tiene que mover. Encontró la manera de entrar al programa Shark Tank y ahí, de Estados Unidos, esto fue en Estados Unidos, y ahí encontró inversionistas, le compraron parte de su invención, le inyectaron capital y él está tranquilo ya vendiendo su invención, ¿sí? Esta es una ballena magnética y la primera modalidad fue protegida por patente. Después le dijeron, chispas, pero las camisas polo también se ven bonitas con ese dispositivo. ¿Y qué hacemos con las camisas polo si no tienen el alojamiento para la ballena? Entonces dijo, con velcro y con el imán. Le pongo velcro y le pongo un adhesivo y del otro lado que tenga imán. ¿Sí? Hizo una mejora en base a esta tecnología, ¿eh? En base a estas características técnicas, hizo una mejora y él decidió, lo ingresamos por modelo de utilidad. Excelente. Y después dice, pero la forma de la ballena también es muy específica, porque aquí al final tiene un alojamiento. Y aunque no es una característica técnica fuerte, en forma sí le da un valor y decidió protegerlo por diseño industrial. Entonces ahí tiene su invención protegida de manera integral. ¿Y qué creen? Además le puso nombre a su invención, ¿no? Además le puso un nombre. Y ese nombre, pues también lo protegió por medio de una marca. ¿Okay? Con esos elementos tuvo, pues sí, la moneda de intercambio, tuvo en su poder la moneda de intercambio para poder dársela a los tiburones y que ellos dijeran, chispas, sí va, ¿no? Sí tiene valor. Porque no tenía nada más que su propiedad intelectual. ¿Ok? Vale. Yo creo esto, durante los pocos años que tengo de experiencia, creo que la importancia de proteger la invención va sobre estos puntos, ¿no? Te da un título de propiedad, te facilita los procesos de transferencia tecnológica, impide que alguien más la utilice sin tu autorización. Puedes ocuparla, pero pídeme permiso, ¿no? Y ya una vez que me pidas permiso, vemos de cuánto. Bueno, si es que ese es el objetivo, ¿no? En este caso, desde mi punto de vista. Intercambio de información es muy importante, porque en la medida de que uno ingresa una invención para obtener una patente a una oficina nacional, viene un intercambio de información, porque a los 18 meses posteriores al ingreso viene una publicación de esa invención. ¿En qué ayuda? En que cualquier persona que esté desarrollando, investigando alrededor de ello, puede encontrar esa información. ¿Están de acuerdo? Pero es un intercambio, digamos que un intercambio entre el INPI o la oficina de patentes y el inventor. Yo te otorgo un derecho si cumples con los criterios de patentabilidad y tú permíteme que se haga pública para que se vea qué se está haciendo y qué se puede desarrollar en ello. ¿Ok? Por eso para mí también es muy importante esto de intercambio de información. Tenemos un problema en México que ustedes ya lo saben, seguro que ya lo saben. Entonces nada más lo vamos a recordar y lo vamos a... Siempre en mis pláticas, de verdad, está esta gráfica. Porque para mí se me hace increíble, para ustedes más seguramente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que del total de solicitudes ingresadas al INPI, vamos a hablar del 2018, 16,400 es el total, lo que ingresa al INPI? Y de mexicanos, solamente ingresaron el año pasado 1,500 solicitudes de patente. 1,500 solicitudes. Ahora, imagínense las que se otorgan
Porque estas entran como solicitudes, ¿están de acuerdo? Es decir, ingresas al INPI y estás con la expectativa del derecho, ¿no? Del otorgamiento al derecho. Pero no se ha otorgado, solicitud en trámite. ¿Estás de acuerdo? Ya le invertiste dinero, tiempo, esfuerzo y ahí está ingresada. Va avanzando. El tema es cuando llega la examinación de la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Que de pronto, por esa razón, no te las otorgan. Digo, por esa y por otras, ¿eh? O sea, no nada más esa es la razón. Entonces aquí, en promedio, el año pasado, se otorgaron 400 patentes. De esas 1.500, a los mexicanos se les otorgaron 400. O sea, además de que son bajos, son nuestros números de solicitud de patente, además de ello, el otorgamiento es muy bajo, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Qué creen que suceda? ¿Quién me ayuda? Examinadores. ¿Porque el examinador es muy estricto? No, más bien porque no se ponen en los zapatos de los examinadores. Porque no son buena onda y dicen te lo otorgo. Y no cumplen los criterios de los examinadores. Porque son algo estrictos, tal vez sea, ¿no? Porque pudiera ser. Okay. ¿Quién puede decir algo más, por favor? Pues yo consideraría que es porque no se tiene esa cultura de proteger lo que se está desarrollando, ¿no? No es falta de creatividad, porque sí hay como desarrollo tecnológico y científico que se hace en México, pero como que no llegamos a la última etapa que ya es proteger eso, ¿no? Quizás porque pensamos que el proceso es riguroso o muy estricto y pues, repito, esa falta de cultura o hábito en realizarlo, ¿no? No sabemos, ¿no? Cómo hacerlo, tal vez eso sea también, ¿no? No sabemos cómo hacerlo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Aporte algo? ¿Por qué estaría pasando esto? Sí, somos muy creativos, dijo nuestra compañera, ¿verdad? Somos muy creativos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no protegemos? Ok, ¿por qué no protegemos? Y de pronto, ¿por qué tan bajo el otorgamiento? Sí, eso está peor, ¿no? Puede ser por falta de conocimiento, ¿no? Uno de los factores. Puede ser que el examinador se pone bien estricto y no me deja, o sea, me evalúa muy fuerte la actividad inventiva. Me está evaluando muy fuerte la actividad inventiva. ¿Estás de acuerdo? Es lo más. Puede ser porque no redactaste bien las características técnicas de tu invención. Y el examinador dice, no le entiendo a esto. Sorry. No es porque no tenga novedad, ni falta de actividad inventiva, ni falta de aplicación industrial, sino que es porque no es claro. No redactaste de manera clara y específica la novedad de la invención. Y ahí el examinador al verlo dice, chispas, es que yo no entiendo cómo funciona, cómo se va a llevar a cabo. Y ahí, en vez de objetarte por falta de actividad inventiva, que es uno de los criterios más difíciles pues, de solventar, te objeta por falta de claridad. Y se puede negar la patente por falta de claridad. ¿Okay? Entonces ahí es de conocimiento, ¿verdad? Saber hacer las cosas. Lo más triste que yo veo, y que ustedes también lo saben, es que de esas 16,000 solicitudes de patente, 7,000 son de Estados Unidos. 7,000 son de ellos. Y de esas 7,000, al menos en 2018, se otorgan las 4,000. O sea, arriba del 50%. O sea, ellos ven mercado aquí en México, ven mercado. Entonces, protegen en México, aunque algunas las abandonen, aunque algunas solicitudes las objeten por falta de actividad inventiva, porque aquí en México también hay buenos examinadores, y aunque venga de Estados Unidos, aquí el examinador pues le objeta falta de actividad inventiva, falta de novedad. Entonces, puede ser que... Aquí tenemos una gráfica, fuente IP en cifras. Por ejemplo, la UNAM. En el año... ¿Cómo están sus solicitudes de patente de UNAM? En el año 2018 ingresaron como 46, 45, ¿no? En el 2017 como 43. Y ya en el 2016 fue un poco más bajo. Y aquí el Simvestab, por eso lo traje, porque era bien interesante. Pues el Simvestab está repuntando en solicitudes de patente. No hicimos una investigación en cuanto a los otorgamientos, que son importantes, ¿no? Y también sería importante a lo mejor saber de esas otorgadas cuántas están vendiendo, cuántas están comercializando, ¿no? Eso también sería importante. Pero bueno, para efectos de
de gráficas y ver dónde están los centros de investigación, qué están haciendo las instituciones públicas. Por ejemplo, UNAM puntea como Politécnico. Los Politécnicos estamos por acá con unos 22 solicitudes en el año de 2018, es decir, se está incrementando, ¿no? Estábamos bien. ¿Sí? Pero entonces viene la pregunta, si los centros de investigación, la UNAM, genera muchas solicitudes de patente, ¿será que también se van a otorgar? ¿Será que también uno, dos, ¿será que la mayoría se van a vender? Chispas, ¿no? Ya vimos hace un rato con números que el porcentaje de otorgados de mexicanos pues es muy bajo, ¿no? Pues es muy bajo, entran 1.500 y solamente se otorgan 400, es como el 25%, ¿no? Como cerca del 30%. Sí, sí es de todo, digamos, sumémosle, pero vayámonos con ese indicador, ¿no? Con ese indicador. Y aquí tenemos que generalizar que necesitamos, al menos de nosotros, lo que entra en Cinvestav, Politécnico, lo que tenemos nosotros más cercano, ingresar una solicitud de patente sólida, ¿están de acuerdo? Sólida significa que tenga claridad, que se entienda cómo funciona la invención. ¿Cuál es el problema técnico que resuelve? Y sobre todo, el motivo de esta plática, más técnica que otra cosa, es saber si cumple la actividad inventiva requerida para que se otorgue la patente, ¿no? Encontrar la manera de que sea sólida esa invención. Es decir, en mi escritorio me siento con mis investigadores, con el cliente, con la empresa, con el inventor, y me pongo el pie. ¿Verdad, Rigo? Eso ya lo practicamos alguna vez, ¿verdad? Me pongo el pie. ¿Cómo es posible que el doctor, el investigador, el empresario se va a poner el pie? Él solo va a decir si tiene actividad inventiva o no. No, tal vez no él, pero sí que se apoye de su cuerpo de becarios, de un asesor, suena comercial, pero bueno, de un asesor o alguien que sepa evaluar. Que esté involucrado el inventor, el desarrollador, pero que no directamente esté evaluando esa actividad inventiva. ¿Sí? Porque dicen todos, ¿cómo voy a meter yo el pie yo mismo? No, no puedo. Inténtale, ayúdanos. ¿Sí? Ese es el objetivo de los análisis de patentabilidad previos a que se ingrese la solicitud. ¿Para qué? Para que logremos al menos levantar ese porcentaje de otorgamientos. ¿Sí? ¿Me explico en ese sentido? ¿Sí? Una solicitud sólida, bien preparada en todos los aspectos. Claridad, cómo resuelve el problema técnico y además con un previo análisis de patentabilidad enfocado a la actividad inventiva. Sí. Un dato curioso, ¿no? Si pones universidad cuenta todo lo que es universidad, y si pusieras el Politécnico y el Cinvestav juntos, rebasan la universidad. Claro, claro, que es una maravilla, claro. Lo que sí he sabido, doctor, lo que sí he sabido es que pues creo que no están vinculados totalmente, ¿no? Creo que sí son entidades separadas. Sí, exacto, entonces, claro, y por eso todos dicen, los separan de inmediato, ¿no? Pero sí, hacemos equipo, se hace equipo, sí. No, pues nos llevamos. Pero yo lo he visto, de verdad, he tenido algo de experiencia últimamente en el Politécnico. Siempre va sola. Sí, va sola. Lleva todo. Lleva todo, más bien no va sola, lleva todas sus instituciones, sus prepas, sí. Ok. Excelente. Bueno, estas son nada más para... esta gráfica, también, esta fue bajada también la WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de un estudio efectuado en septiembre de 2018. Y aquí vean, todas las oficinas tienen cierto porcentaje de rechazo de patentes, de rechazo, ¿eh? Es decir, o las rechazan o el solicitante la abandona. Él dice, ya no quiero seguir este trámite. ¿Por qué creen ustedes que un solicitante, un inventor, una empresa ya no quiere seguir un trámite de patente? ¿Por qué creen ustedes? Que le cuesta tiempo y dinero. Tiempo y dinero, ¿qué más? Esfuerzos, ¿no? Tiempo, dinero, esfuerzos. ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿Ya no tiene utilidad? Puede ser que no tenga utilidad, o que de pronto dijo, chistos, pues la verdad es que pues nada más era para mi tesis, pero realmente ni la necesito, ni le iba a vender, ¿para qué le meto dinero? No, a lo mejor puede ser que así sea también, ¿no? Hay diversos factores, pero no nada más entonces pasa en México el rechazo de solicitudes de patente, sino que pasa en otras oficinas, y lo podemos ver aquí, por ejemplo, México, otorgadas, pues es este porcentaje, ¿no? No de mexicanos, es de todos, de las 16,000 en promedio por año. Es un porcentaje alto, ¿no? Arriba del 50%.
que son rechazadas, pues como un 10%. Y tal vez abandonadas, sí, ya no me interesa, ya no la quiero seguir, no tengo dinero, no puedo, como un 40%. Es decir, para algunas empresas también sirve, o para centros de investigación, o para mismos inventores, investigadores, sirve ingresar solicitudes de patente solamente por estrategia, ¿no? Tal vez porque en las bases de licitación para una obra pública me piden que tenga una solicitud de patente. Ah, pues ingresar nada más, ¿no? O puede ser también porque me la piden para irme a la beca a tal lado, ¿no? De la investigación me lo piden para la beca, le ingreso y ya nada más la dejo. Pueden ser muchos factores, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Pero también hay estrategias comerciales. Ingresas una solamente por protección, le das un tiempo determinado, ves si avanza, si se vende, si conviene, ingresas la mejora y le das mantenimiento a esta, ¿no? Ya cuando no tiene utilidad, doctor, como comentaste que no tengo utilidad, a lo mejor que pues ya esta tecnología no se va a ocupar, pues la abandonas, ¿no? Ese también es un motivo. Ya la abandono, porque ya no me deja económicamente, ¿sí? Pero bueno, entonces está muy interesante de casualidad me lo encontré precisamente por esta plática. Qué padre que me encontré. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, Estados Unidos está. Ah, sí. Por ejemplo, mira Estados Unidos, ¿sí? O sea, rechaza mucho, ¿no? Más del 60% tal vez. Pero poco se abandona, miren. Poco se abandona. O sea, ya dicen, si le invierto es por algo. O sea, si le invierto va a ser realmente por algo, ¿no? Por eso es poco el abandono, sí. ¿Cuánto cuesta mantener una patente? ¿Cuánto cuesta mantener una patente? Sí, yo sí escucho bien, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Acabamos de pagar una pyme, decidió pagar la totalidad de sus anualidades, sus 20 años, ¿no? Esta solicitud de patente entró en 2014. ¿En 2014 entró? Sí, apenas la están otorgando. Sí, en 2014, 5 años después. La otorgaron apenas la semana antepasada. Se pagaron los derechos. Entonces, los derechos que se están pagando solamente son de 2019 hasta 2023, 24. O sea, no está pagando no está pagando el tiempo que estuvo en proceso, el trámite. ¿Me explico? Sí. No, el INPI no te cobra eso, te está cobrando el momento que lo otorga y de ahí. Y el empresario dice, yo quiero pagarlo todo. ¿Sí? Yo ya quiero pagarlo lo que resta todo para que esté cubierta. 16,000, no, pero es para que entiendan el concepto, ¿sí? Sí. De esos 15 años en promedio fueron 16,800 pesos. Pero dijiste al 23, son Sí. 4 años. No, perdón, al 34, entonces, a ver, del 2014 al 34, 44, ¿no? Al año 44. Entonces, bueno, él pagó 15 años. Pagó 15 años. Pero yo quise hacer esa introducción para que vean cómo es el proceso. O sea, no vas a pagar estos 5 años, vas a pagar desde 2019 para adelante, son 15 años, y pagó 16,800 pesos de promedio. Ciérralo a 17,000 pesos. Y está barato, ¿no? 1,000 por año. En promedio, ¿eh? Porque cada anualidad tiene un costo, hay tablas. Pero, ¿a poco no lo puedes ver tú ahorita y dices, chitas, casi es mi sueldo mensual, pues si lo pudiera, si valdría la pena, ¿no? 16, fíjate, 16 ahí. Y para ingresar la solicitud de patente que fue en el 2014, todavía estaban las tarifas anteriores del INPI. Es decir, ingresar una solicitud de patente al INPI te costaba 8,000 pesos masiva. Pero, siendo investigador, inventor independiente, una universidad pública, tienes derecho al 50% de descuento sobre esa solicitud. Entonces, en el 2014, le invirtió ¿cuánto? 4,000 pesos. Más, vamos a pensar que no pensar, aquí sí nos generaron un requisito de actividad inventiva. En ese proceso nos generaron un requisito de actividad inventiva. Para contestarlo, ese requisito así, estaba sencillo, contestarle al examinador y decirle, no examinador, fíjate que, con todo respeto, estás equivocado en la supuesta falta de actividad inventiva de nuestra invención. Toda vez que esta invención se refiere a esto, este es el elemento técnico clave, por lo cual esto no afecta
los documentos mencionados no afectan la actividad inventiva de nuestra invención. Eso fue lo que le contestamos, ¿no? Se pagan 600 pesos. Entonces ahorita vemos que, ¿qué dijimos? 4 más 16, pues 21, ¿no? 21. Y Tecugo le cobró a nuestro cliente, que es muy frecuente, le cobramos 6,000 pesos por contestar ese oficio del INPI. Entonces, ¿cuánto va? 21 más 6, 27,000 pesos, ¿no? 27,000 pesos. Claro, le cobramos al ingresar la solicitud porque la preparamos, ¿no? Preparamos la solicitud. En promedio, una solicitud de patente, digamos que si del lado de Tecugo, ¿no? Puede ser que haya bajos, altos, pero está en promedio unos 25,000 pesos, 30,000 pesos. 30, esa es la parte tal vez fuerte de contratar a un asesor, ¿no? Depende de la tecnología, atención, estaba enfocada a la construcción, eran elementos mecánicos de construcción, y entre comillas estaba sencillo evaluar. Entonces súmale 25 más, ¿cuánto llevamos? 27 más 25, ciérralo en 50. Ese inventor, esa pyme, le metió 50,000 pesos a su invención. Digo, con asesores, ¿están de acuerdo? Pero lo que hicimos nosotros lo puede bien hacer también el propio inventor, el propio investigador, la propia universidad, ¿cierto o no? Con capacitación, sí, con práctica, pero lo pueden hacer. Entonces ya esos costos se disminuyen, ¿no? Y estarían en la mitad, ¿estás de acuerdo? En 20,000 pesos. Los 4,000 de ingreso más los 17,000 de las anualidades. Ya quedó. Esa patente ya vamos mañana a ingresar ese pago al INPI y a pronunciarnos que ya pagamos, y ya él ya está protegido, le otorgan su título de patente y él ya puede hacer lo que quiera con su derecho. Entonces sí, estuvo muy claro, ¿no? Así con varios números. Entonces ponle unos 20, pude invertir. El mantenimiento solo saldría como unos 20 en México, pero si vas a Estados Unidos, otro país, triplica, ¿no? O sea, se triplica definitivamente. Sí. Y también comentabas que los pagos de derechos son a partir de que se otorgó la patente, pero los 20 años de protección son a partir de que se ingresó la solicitud. Y eso me lleva a otra pregunta. En el modelo que comentaba sobre protección de patentes, ingresar solicitudes de patentes en diferentes países, ¿ahí cómo aplica el tiempo de protección? Okay. Es el mismo tiempo de protección, 20 años, y los detalles, bueno, breve explicación, lo vas a ver adelantito, ¿sale? Del procedimiento PCT. El tiempo son 20 años también de vigencia en otros países. Okay. Y las posibles causas de abandonos, de que no se otorgan las patentes, o de que no protegemos, creo que son estas. Mala presentación de las solicitudes, incapacidad económica es muy importante. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, las instituciones públicas definitivamente es lo que hacemos. Por eso necesitamos más capacitación, ¿no? Y también desconocimiento de la capacidad. Sí, claro. Si no sabes cuánto tienes, a dónde vas a llegar, no sabes cuánto vas a pagar, te dicen 1,000,000. Ajá, sí, claro. Sí, pues no, muchos se lo guardan. O sea, tú le preguntas a alguien y te dice, ¿nos podemos sentar después si lo platicamos? Pero si ya te dicen a ti, te cuesta como 20, y si te vas a Estados Unidos te va a costar el triple, pues ya tienes algunos números, ¿no? Ya ahí te cierras. No te va a costar 1,000,000, no sé, pero sí sabes los números. Pero esto sí definitivamente es un factor clave, ¿no? Ok, por parte de para poder exponer. Porque el tema está en que probablemente tú tomaste el librito del INPI que te dicen guía de usuario para ingreso de patentes al INPI, ¿no? Hay un librito muy padre ahí, y está bien padre. Y dices, con esto lo hago, porque ese es el objetivo, ¿no? El INPI pone todas las herramientas para que el usuario pues, haga las cosas por sí solo. Y que ya quedó claro que sí se puede, pero con entrenamiento y con un poquito de experiencia. Bueno, el chiste es que el usuario se confía en ese librito, lo lee y dice, ya cumplí con todo. Sí, ya está todo listo. Y sí lo ingresas, pero te olvidas de que tienes que evaluar antes de, es decir, no tomaron esta plática, ¿no? No tomaron esta plática de donde tenemos que evaluar la actividad inventiva. Por desconocimiento, porque no quisieron invertir, pero el desconocimiento es clave, ¿no? Entonces,
ingresa la solicitud, como quiera, bien, mal, y viene un primer examen que se llama examen de forma. Es decir, te analiza si está paginada la hoja, si las figuras están en blanco y negro, si por ejemplo el apartado que se llama reivindicaciones esencial para una invención está en una sola página. Es decir, si te corriste 2 o 3 líneas y ya se movió tu documento, entonces en forma te mandan un oficio requiriéndote subsanar las páginas. Y eso te cuesta, ¿no? Tienes que pagar como 380 pesos para decirle, ¿sabes qué? Aquí está la página, perdón, se me movió el Word con la impresora y ahí te va bien ya, ¿no? Ya lo metes y ya pagas tus 300. Tiempo, esfuerzo. Otra, si no lees bien el oficio y te dice, se objeta la solicitud porque la hoja tal no está. Y de pronto si no sabes, ¿qué crees que pasa? Dicen, ya me la negaron, ¿no? Chispas, ya me la negaron, ya eso significa que ya no me van a otorgar mi patente. Entonces ya ni lo lees más, y mejor lo metes al escritorio, ahí lo guardas y ya ni te importa nada. Ya, que se quede. Cuando realmente por falta de conocimiento, pues bueno, no leíste un poquito más y viste ahí. Tienes 2 meses para contestar. Si subsanas la hoja tal, ya queda en forma, ¿no? Ya queda de forma. Ya va a estar lista para publicarse y posterior a la publicación en 18 meses está lista para pasar a examen de fondo. Examen de fondo es la parte fuerte, en donde el examinador lee la solicitud de patente, ve si es clara y ve y analiza y evalúa si tiene novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿no? Bueno, el usuario normalmente desconoce que existen bases de datos de patentes, omite hacer una evaluación, una búsqueda de anterioridades. Entonces, ¿qué pasa? Pues seguro hay falta de novedad, actividad inventiva. Él, como está bien casado con su invención y está bien enamorado de su invención, nunca va a aceptar que tal vez hay algo ya en Japón o en Estados Unidos. Chispas, ¿pero por qué en Japón y Estados Unidos? Si tú me dijiste que la patente tiene 2 características, temporalidad y territorialidad, cuando inició la presentación, ¿no? Temporalidad y territorialidad. Y me dijiste que la patente tiene el derecho en el país donde se otorgó. Entonces, ¿por qué me dices que en Estados Unidos y en Japón hay algo como lo mío? ¿Y por qué me estás utilizando esos documentos para afectar la novedad de mi invención? ¿Sí? Eso es lo que muchos se preguntan. ¿Por qué? Espérenme, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque mi invención es de México. ¿Por qué me citan de Estados Unidos, de Japón? Que quede claro entonces, la evaluación de la patentabilidad de la invención se hace en base a una búsqueda de anterioridades en el estado de la técnica a nivel internacional. ¿Sí? Si está en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, si hay algo igual, similar a lo tuyo, se utiliza para afectarte la novedad de tu invención aquí en México. ¿Me expliqué? Este es un tema, chispas, que sucede mucho con los investigadores, que de pronto para su tesis necesitan para su tesis publicar, ¿no? O tal vez previo a su tesis hacer una publicación internacional de su investigación, de su desarrollo, y publican. Entonces no toman en consideración que una vez publicado ese documento ya es estado de la técnica. ¿Están de acuerdo? Y en muchas ocasiones, a mí me tocó citarle al usuario, al inventor, al solicitante, su misma invención, solo que publicada en un paper, ¿no? ¿Sí? En un congreso, en una revista, en un video de YouTube, estaba por ahí publicado, se lo citas y ¿sabes qué? Tu invención no tiene novedad, porque existe el documento tal, el usuario, el inventor es Jorge Pérez, ¿no? El usuario, y el documento que te estoy citando, el divulgador, el autor es Jorge Pérez, ¿no? Ya cuando le mandas el oficio dice, pues fíjate, si soy yo, te marca, ¿no? Oye, examinador, si soy yo, sí, pero ese documento, ese estado de la técnica, ya lo publicaste, está publicado y se toma como estado de la técnica, ¿sí? Y tienes por ahí pues un periodo de gracia que debes tomar en cuenta, que es de 12 meses. Si tú publicas algo, por ejemplo en una revista, en
un congreso, si estás exponiendo verbalmente algo, puedes utilizar ese documento como una fecha de divulgación previa, hacerlo saber al INPI por medio del formato, pero que no se pasen más de 12 meses, porque si se pasan más de 12 meses, entonces ya es una publicación que forma parte del estado de la técnica y tú solito te estás poniendo el pie. Ahí sí ya, tú solito te estás poniendo el pie. Y sucede mucho, ¿eh? Yo creo que ahora ya sucede menos, pero sí llega a pasar. Para saber si es patentable una invención, tenemos que tener en cuenta estos artículos. El artículo 19 del LPI, el 16 en algunas fracciones, y específicamente el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial. Cuando el contenido sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Por ejemplo. Ejemplo. El Chapo. Hace, no sé, yo creo que inicios de año o finales del año pasado, salió ahí un artículo. El Chapo, la familia del Chapo, su hija, su hermana, no sé, está queriendo proteger la marca El Chapo para música, no sé, para que varias clases de la legislación en materia de propiedad industrial para marcas, ¿no? Y de pronto ahí hubo un pronunciamiento por parte del INPI. No, señores, esto no se puede porque contraviene lo dispuesto en el artículo 4, porque estaba haciendo de cuenta como, imagínate si el INPI lo otorga, ¿no? Está padre la marca ahí para música, El Chapo. Entonces, ¿qué fomenta? Bueno, que a lo mejor los chicos, si bien sin marcas protegidas, ya la juventud está emocionada y quiere ser narcos, ¿no? Entonces, tal vez el ver una marca ahí en un mercado protegido y demás, le genera ahí problemas a la sociedad. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Aparte, por ejemplo, lo bélico, hace muchos años todavía, de hecho, iba a traerlo, pero estaba muy largo. Para ese ejemplo, un tema respecto a los aparatos para satisfacción sexual. Los aparatos para satisfacción sexual. No, ese por ejemplo en Estados Unidos, aquí en México se puede tomar, dependiendo cómo le des el objeto del problema técnico a resolver, el mecanismo involucrado, pues se otorga, ¿no? Pero hace 10 años en algunos países, todos, fíjense, no llegaban ni a evaluarse la claridad, ni a evaluarse la novedad, ni la actividad inventiva, ni la aplicación, sino que nada más ves esto, no, esto es contrario al cuarto. Son ejemplos, ¿no? Que ahora ya no se ven. Lo bélico, la parte bélica depende que estés protegiendo. ¿Me explico ahí? Es decir, para más claro, todos los juguetes sexuales. Sí. Pero a lo mejor no lo ponen así como juguete sexual. Sino que algo así como que para que el personal, el paciente tenga un estímulo en tal parte del cuerpo e involucras y le das énfasis a los, por ejemplo, a los mecanismos involucrados para solucionar ese problema. ¿Ok? ¿Entendido? Está bueno ese ejemplo, ¿no? Bueno. Estas excepciones a la patentabilidad les dije que están en el artículo 19. En el 19, aquí hubo un error de captura. Las excepciones están en el artículo 19. ¿Cuál es el error de captura? ¿No? O sea, tiene que ser 19. Sí, todos estos son 19, por favor, para que lo tengan en cuenta. Esas son excepciones a la patentabilidad. No se... Estuvo al revés. Más bien lo movimos. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa? Perdón, ¿podemos poner la anterior? O la siguiente, no sé. No, la siguiente. ¿Qué pasa con las patentes otorgadas a seres vivos como bacterias, hongos? Pues que no están especificadas ahí, sino como muy difusa la cosa, ¿no? Porque una cosa es material biológico y otra cosa es un ser vivo. Por ejemplo, cuando tú estás en examinación de patentes, lo que ahí se basa es, ¿está in vitro? El protocolo para llevar a cabo esto, pero en el protocolo viene, ¿está in vitro o está dentro del ser vivo o es el ser vivo? Si está in vitro, es decir, extraes, ¿no?, algo para estudiarlo fuera del organismo, entonces lo que hagas ahí, si compruebas
que tiene un problema técnico a resolver y muestra las pruebas que cómo se llevó a cabo, entonces sí es materia patentable. Ese es en lo que se basaría eso. De esa manera pudieras tú determinar si es patentable o no, o si es una excepción. Lo que ahí es fuerte es saber qué problema técnico resuelve y si esa investigación fue hecha en el protocolo. Obviamente vas a especificar que es in vitro. Ese es clave para que se lleve a cabo, para que pudiera ser susceptible de protección. De hecho, lo que estamos viendo ahorita, además de actividad inventiva, va en función de estos dos artículos, el 19 y el 16. Ahora existen, por ejemplo, el software. Aquí hay área biotecnológica, ¿no? Área biotecnológica y hay área hay de todo. Por ejemplo, ¿quién está? El doctor está en área biotecnológica, ¿verdad, doctor? Sí, más o menos. Biotecnológica, ok. ¿Quién está en área, por ejemplo, de software, de generación de aplicaciones, o mecatrónica, o robótica? Rigo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Tú. Por ejemplo, el software. El software no es patentable. Un programa de cómputo no es patentable. En México, exactamente, en México. Es decir, si yo tengo vamos a hablar de hace 20 años, 30 años, ¿no? Un brazo robótico, un manipulador, y obviamente para que este funcione, pues no lo hago telepáticamente, ¿no? Ni tampoco lo hago manualmente ya. ¿Qué hago? Ejecuto una rutina, un algoritmo, ¿estás de acuerdo? Para que se mueva. De pronto a ti te llevó 3 o 4 años desarrollar este algoritmo, ¿no? Para que se moviera el brazo, de hecho nada más para que fuera en un eje, ¿no? ¿Sí? Y de pronto te dicen, es que esto no es patentable, no puede ser una patente, porque tú le estás dando peso a tu aplicación software. Entonces resulta que no es patentable el software, y es un tema en el cual están cayendo como un error muchas universidades, muchos centros de investigación, en donde además de no evaluar la actividad inventiva, no checan estos artículos, el 19 y el 16, ¿no? En donde hay excepciones a la patentabilidad y hay materia que no es patentable. Este ejemplo del software es muy común porque está en boga, es muy común este tema, en donde están desarrollando, y sí, si bien el software no se puede proteger por patente, sí hay una figura jurídica que le otorga los derechos al autor. ¿Cuál es? Los derechos de autor, ¿no? El software en México se puede proteger por derechos de autor, como una obra literaria, como una expresión del sentimiento y del corazón. ¿Sí o no? ¿Cómo no, ingeniero? Maestro, doctor, yo no. Y le voy a decir así, ¿no? No, pues qué padrísimo está tu brazo robótico que se mueve con mucho sentimiento, ¿no? Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que nuestra legislación, como iniciamos en la segunda diapositiva, se está quedando corta en relación a lo que se está generando ahora? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, si no puedo proteger el software, ¿qué hay involucrado en este hardware que por medio de la aplicación, cómo hago que se mueva, ¿no? ¿Cuál es el carácter técnico involucrado entre software y hardware para que esta solución se lleve a cabo? Si logramos encontrar una redacción en esos términos, habría la posibilidad de proteger un proceso para el movimiento del brazo robótico por medio de cierto algoritmo, ¿no? Pero atención, no vamos a intentar proteger el programa de cómputo, ¿estás de acuerdo? Porque no, la legislación no lo permite. Pero tal vez, si esta invención del manipulador tiene un carácter técnico, tiene actividad inventiva, aplicación industrial y novedad, es posible que estemos en un tema que se llama invenciones implementadas por computadora, que si bien en la legislación no está, como lo acabo de comentar, en la práctica internacional y nacional se puede llevar a cabo. ¿Me explico? Hay cosas que estamos haciendo ya en la práctica, tanto el INPI, porque su legislación, estamos de acuerdo que está un poquito atrasada, tiene que actualizar, bueno, entonces, pero el INPI tiene que actualizar sus prácticas a nivel internacional para poder evaluar esas invenciones,
¿sí? Y si bien no está en la legislación como tal, sí existen prácticas, tanto en el INPI como en otras oficinas que no lo tienen, para llevar a cabo estas evaluaciones. ¿Ok? Entonces, atención por favor. Además de actividad inventiva, novedad, aplicación industrial, hay que tener en cuenta esos dos artículos. Ay, chispas. 16 y 19. Una disculpa por este error de dedos. Pero bueno, anótenos por favor, 16 y 19. Y vámonos a lo fuerte de la plática. Los criterios a evaluar. Estado de la técnica. Todo lo que esté publicado. ¿Están de acuerdo? Todo lo que esté dado a conocer, ese es su estado de la técnica. Sea verbal, grabado, sea en video, YouTube, o Vimeo, ¿no? O Instagram, fotos ahí de la máquina o de algo. ¿Sí? Eso es estado de la técnica. Revistas, obviamente las bases de datos de patentes, es estado de la técnica. Novedad, como comentaron por allá, que sea novedoso. Si no es igual a lo que yo estoy reclamando en mi solicitud de patente, y cuando digo reclamando, atención, me refiero a un capítulo de la solicitud de patente que se llama, ¿cómo? Reivindicaciones. Capítulo reivindicatorio, ¿ok? Si tal cual está a la vista de la reivindicación no hay algo igual, entonces mi invención es novedosa. Hay novedad, ¿sí? Este tema va a ser difícil, porque la actividad inventiva, que es proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera evidente. No se deduzcan de manera evidente. Para un técnico en la materia, atención, para un técnico en la materia, por medio del estado de la técnica. ¿Sí? Entonces hay tres factores clave. Deducción evidente. Fíjense que es actividad inventiva, ¿eh? Proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera evidente. Evidente, chispas. Okay. ¿Para quién? Para un técnico en la materia, para una persona. ¿Okay? ¿Por medio de qué? ¿O qué necesito para demostrarlo? El estado de la técnica, documentos publicados, videos, revistas, patentes. ¿Está explicando esto? ¿Sí? Es decir, en otras palabras, ¿qué tan obvio es hacerlo o no? Esto se traslada, para efectos prácticos, se traslada a la siguiente pregunta. ¿Qué tan obvio sería hacerlo o no? ¿Sería obvio hacerlo? ¿Es obvio? Así lo trasladamos, para efectos de entenderlo mejor. Entonces vamos a regresarnos, por favor, al cierre, al zipper. ¿Se acuerdan del zipper? Y lo ven y dicen, chicos, está bien obvio. ¿Cómo le dieron una patente? Y luego en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le dieron una patente a este inventor para un zipper que es súper obvio? Ese es el tema ahí. ¿Cómo demuestras si es obvio o no? Porque a la vista de cualquier persona, ya al tenerlo aquí, ¿están de acuerdo? Tú lo lees, tú lo analizas, pues, claro, cualquiera se le hubiera ocurrido, a cualquiera se le hubiera ocurrido, pero demuestra por qué no se le ocurrió a cualquiera, ¿no? Ese es el tema. La aplicación industrial se refiere a que el compuesto químico para cierto uso, para cierta aplicación, realmente funcione. Que el manipulador robótico por medio de un algoritmo realmente funcione, demuéstralo, explica cómo funciona. A eso se refiere. Cuando ingresas la solicitud, estos son los apartados clave, pero hace un rato hablamos de reivindicaciones, capítulo reivindicatorio, ¿sí? Es decir, tu solicitud debe ser clara, detallada y concisa, que demuestre que funciona la invención, qué problema técnico resuelve, cómo lo resuelve, ¿sí? Y una vez que tienes esa descripción detallada, te basas en ella para redactar las reivindicaciones, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo. Esos son los apartados, además de que debes acompañar a esta hoja de solicitud y de estos apartados, debes de acompañar del comprobante de pago, ¿sí? Pero atención con esto, lo vamos a ir manejando en unas diapositivas más. Una reivindicación.
verificaciones. Aquí está la solicitud de patente, su apartado de inscripción, sus claims, reivindicaciones. Fíjense, aparte, en hoja separada. Su resumen también, sus figuras. Hablamos también, es importante, el proceso condensado para el otorgamiento de una patente. Examen de forma, en promedio en 3 meses te dicen si están bien la documentación formal. A los 18 meses se publica. Hay una espera de información relativa a que si alguien se pronuncia contra la novedad de esta invención o no, algún tercero, se puede pronunciar contra la novedad o primitiva de la invención. Y posterior a esta publicación viene un examen de fondo en donde en promedio a los 42 meses, ¿sí?, tú tienes un resultado de examen de fondo. Uno, o se otorga la patente, que es el escenario ideal, o dos, un oficio objetándote la patentabilidad de la invención. ¿Ok? Si alguien por ahí se llegó a preguntar ¿cuánto tiempo en promedio tarda el INPI para otorgar una patente? Vamos a decir que es 42 meses, ¿no? En promedio, pues 4 años, puede ser más en algunos casos. Y estos tiempos, por ejemplo, el ejemplo del elemento constructivo de 2014, en el cual me basé para darles los costos, ese se ingresó en 2014, la solicitud de patente, y se acaba de otorgar. 5 años. Atención, ¿qué hubo ahí? Les dije que hubo un requisito de fondos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que hubo un requisito? O sea, el INPI nos dijo, ¿sabes qué? Esta invención no tiene actividad inventiva. Y en ese momento el INPI, por ejemplo, vamos a suponer que en 2017 nos mandó el oficio, ¿no? Se lo mandó a nuestro cliente. Él lo vio y dijo, chispas, ya me negaron la patente. Y por casualidad me habló, me dice, oye Arturo, me llegó un oficio hace un mes. ¿De qué? Ah, no, hace 2 meses, Arturo. Ah, desde el INPI, sí, puedes venir a verlo ya. Y a platicar al respecto, ya lo chequé, y le dije, tenemos 2 meses para contestar, en tiempos normales, para contestar este oficio, o si nos atrasamos un poco, tenemos 2 meses adicionales. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque él ya me avisó los 2 meses. Entonces, ese tipo de oficios y el tiempo de contestación, también, ¿qué están haciendo? Alargando, ¿no? Alargando. Entonces, me lo da el mes 2. Yo al siguiente mes, ya le teníamos la respuesta. Fueron 3 meses. ¿Sí? Pero recuerden también que el INPI lo mandaba antes todo por correo, por lo tradicional. Entonces, ¿qué te gusta? Que se tarde un mes del INPI al inventor, ya son 4 meses, ¿no? Se ingresa. El examinador lo toma al mes siguiente, 5 meses. Lo toman al siguiente mes para analizarlo. Y ya como a los 2-3 meses nos llegó lo que le llaman cita a pago o el oficio de que procede el otorgamiento. Entonces son 4 más 3, 7. Ya ven entonces que también los tiempos de contestación o de trámite involucrados y que no se ven, no dependen nada más de la oficina de patentes, nada más INPI, sino que a nivel internacional, sino los tiempos en que le llega al inventor, en que lo prepara para contestar y en lo que lo envía. ¿Sí me expliqué en esa parte? Por eso es que de pronto 5 años, ¿por qué se hubiera otorgado en 4 años? ¿No? Si a lo mejor, si el examinador no nos hubiera objetado falta de actividad inventiva, tal vez se hubiera otorgado los 4 años, pero llegamos hasta el 5º año. Sí. ¿Esos tiempos son parecidos a, por ejemplo, los procesos que suceden en las oficinas de patentes de Estados Unidos o Japón? Sí, claro, sí, son similares. Son los tiempos. Sí. Hay algunas oficinas que le llaman procesos acelerados de concesión de patentes. Algunas oficinas para, por ejemplo, si alguien lo pide bajo un costo con una tarifa, aceleran el trámite, ¿no? Algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, Japón también lo tiene, ¿sí? En México también hay un procedimiento, no es tan común ocuparlo, pero también existe. Por ejemplo, a nosotros nos impresionó que la patente que comentamos del zipper, la patente del zipper, pues 1 año y meses. Y ¿sabes qué? Yo tuve que llamarle a nuestro corresponsal, porque atención, no hay TQV Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos oficina TQV Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos es un corresponsal, una empresa que se dedica a tramitar patentes en Estados Unidos, como TQV,
vimos su currículum, fue examinador de patentes de la oficina de patentes, y dije, con él voy. Entonces con él hicimos alianza. Y él es el que se encarga de hacer todo el trámite directamente, ¿no? Entonces tenemos corresponsales en cada país. Dependiendo del país tenemos un corresponsal de mucha confianza al cual asignamos la solicitud de nuestros clientes, se la lleva. Entonces yo tuve que hablarle a este Jimmy. Oye, está increíble, qué padre, ¿no? Que se ingresó rapidísimo, que se otorgó rapidísimo. ¿Por qué? Mira, Arturo, porque también la Oficina de Patentes de Estados Unidos tiene una práctica en donde ven las características de la invención, y sin demeritar la invención, porque esta invención del zipper se vende bien. Eso es lo fuerte de esa invención, además de que está protegida, que se está vendiendo. Pero la ven y dicen, qué sencillo está de entender, ¿no? Está rápido. Y el examinador así lo vio, lo trabajaban rápido y sáquenla rápido. Ya. Así fue su criterio. Fíjate, pero no tuvimos que pagar nada para que se acelerara el proceso, sino que fue ya práctica de la oficina. Quería llegar. Por favor. Sí. O sea, lo que te pregunto... Del PCT. Sí, el PCT. A esto queremos llegar, después de bastante plática. El proceso normal fue el que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Ingresa al INPI y en 3 meses en promedio tienes examen de forma, y a los 18 meses se publica, y a los 42 meses en promedio se otorga o viene un oficio objetando algo, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, someter esa solicitud en vez de nada más en México, y tú dices desde este momento, existe oportunidad de comercialización. Yo cuando hablo de esto siempre antepongo lo siguiente, que haya oportunidad de comercialización en otros países además de México, para que valga la pena la inversión, ¿no? Tú puedes hacer uso del PCT, Patent Cooperation Treaty, Tratado de Cooperación en materia de patentes, ¿sí? Este es un cronograma tradicional en donde tú ingresas la solicitud, por ejemplo, al INPI. El INPI es una oficina receptora, ¿sí? El INPI la recibe, y si tú pides como PCT, entonces la convierte en PCT, obviamente con otros costos involucrados, y sucede lo siguiente, que es muy interesante. Esa es tu presentación primera, si es que la ingresaste en otro país y en México quieres ingresarla como PCT, se le llama primera fecha de presentación y se va a conocer como fecha de prioridad, ¿sí? En este ejemplo vamos a suponer que nuestro inventor mexicano del zipper le ingresó en 2014 y tenía un año para convertirla en PCT. Es decir, pudo haber dicho, chispas, la voy a llevar a México, ya las tengo en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que la ingresó en Estados Unidos? Ya la tengo en Estados Unidos. Tengo 12 meses para meterla a México por PCT, y tal vez también Japón, y tal vez China, para que me la fabrican, India, para que me haga algo, y juntemos cosas y me salga más barata la producción. O sea, a lo mejor esa es estrategia comercial, y él elige 5 países, y se vale la pena invertirle allá por esos países. Tiene 12 meses, o tuvo 12 meses para haber hecho ese estudio de mercado y decidir, no se me debe pasar esta fecha para que aquí la convierta como solicitud internacional de patente, ¿sí? A partir de ya convertirla, reclamando la prioridad, fecha de prioridad del país Estados Unidos, no pasando más de 12 meses de esa fecha de ingreso en Estados Unidos, la convierto PCT. Tengo un mes para hacer el pago de las tasas. Para una universidad está como en 45,000 pesos. 45,000 pesos. Esas tasas para una universidad. Es decir, si hubiera sido una universidad, hubiera salido como en 45,000 pesos. Para una pyme es lo mismo. Pero para una persona física, esas tasas bajan muchísimo. A él hubiera salido como en unos 15,000 pesos, 20,000 pesos. Convertirla como persona física. Bueno, entonces viene esto, ya la presentaste, tienes un mes, porque a lo mejor el primer mes no completaste la tasa, tienes un mes para completar la tasa, ok, pagas. Y al mes 16
tienes un reporte de búsqueda internacional hecho por una oficina autorizada para examen preliminar internacional bajo el Tratado PST, tal como Japón, Estados Unidos, Corea, España, Chile, Brasil, ¿sí? Son 6, 7 oficinas. Tú decides a cuál país llevarla, para que tú digas, quiero que mi examen, mi búsqueda me la haga Estados Unidos. Ah, pues te cuesta tantos dólares, mucho más que la de España. Chispas, ¿no? Pues mejor España. Ah, bueno, pues te va a costar muy cara. Está Chile, y también es por el idioma, ¿no? Va disminuyendo el costo por el idioma y por la oficina. En este caso, hace un año se adhirió Chile con su oficina chilena de patentes y es la que tiene costos más bajos por ser idioma español también, pero una virtud bien interesante, que le aplica un descuento a las universidades o instituciones públicas. Tiene un descuento. Entonces, por ejemplo, él pudo haber hecho uso de esa oficina, ingresó. Ese reporte de búsqueda, en conclusión, se basa en la claridad, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la invención. Es decir, ahí ya hay una primer virtud y una primer ventaja de tal vez invertirle a PST. Es decir, en el mes 16 yo ya sé si esta invención cumple con los criterios de patentabilidad. ¿Me explico? ¿Esa ventaja? ¿Esa virtud tan interesante? Ok, ya está. Una segunda, bueno, como los tiempos normales, acuérdense, 18 meses para publicación. Pero una segunda que está increíble, a ver qué piensan al respecto ustedes, es que tienes 30 meses a partir de la fecha de prioridad, tienes 30 meses para que tú elijas los países a los que te vas. Es maravilloso, porque te permite checar cómo está el mercado en varios países, te permite capitalizarte para inyectarle inversión aquí. ¿Están de acuerdo? Esa es una maravilla del PST. Yo le veo dos virtudes. Previo, reporte de búsqueda, ¿no? Porque ya en el mes 16 ya tienes pues una luz, ¿no? De a ver qué me van a decir cuando la evalúen y cómo voy a contestar, ¿no? Y además esos 30 meses, esas son las virtudes. Pero hay que entrarle a PST, hay que entrarle a PST si se va a comercializar, por favor, ¿no? Si la vamos a vender, si va a haber retribución de esa invención, vale la pena. ¿Están de acuerdo? Porque ¿qué va a suceder? Ok, ya vi que sí hay materia patentable, no me mencionaron nada. Bueno, entonces se puede proteger, ¿sí? Pero recuerden que aquí se debe enfrentar a la fase nacional, es decir, a cada país, al país que tú decidas. Japón, Estados Unidos, China, la India. Son al menos 4 países. Y recuerden que se debe enfrentar a las tasas de cada país. Acuérdense. Y recuerden que tienen que pagar al corresponsal para que les haga el movimiento en la oficina, ¿sí? Entonces son costos involucrados que se deben tomar en cuenta para que no nada más tengo una solicitud PST. Pues padrísimo, ¿no? Pero bueno. ¿Y luego qué? ¿La vas a dejar abandonada? Porque ese también es un tema, ¿no? Pues no tenemos dinero. Tenemos que abandonarlo. No nos alcanza, no hay recursos. Bueno, ok. Arturo, sí. Una pregunta. Para los que estamos en temas de tecnología, en el PST podría ser que sí se patentara software, o tienen las mismas restricciones que el artículo 16 y 19. Las mismas restricciones. Okay. Las mismas restricciones. Pero acuérdate lo que comentamos. Obviamente, una aplicación, por ejemplo, de celular, por ejemplo, tipo Uber o algo, pues la ves y dices, chispas, está muy difícil que le encuentre el carácter técnico, ¿no? A pesar de que está enlazada al hardware que es el celular, ¿no? Está difícil. Pero lo que tenemos que tomar, aquí voy a tener que decirte que hay que ver el caso particular para ver qué está haciendo ese software y cómo y dónde. Y ya una vez que lo detectemos, si tiene carácter técnico y cumple con esos 3 criterios, habría la posibilidad de proteger el método, el procedimiento de, por ejemplo, con lo cual está interactuando el algoritmo de ese software. Sí. ¿Me explico? Sí, buscar la presentación de... Exacto, la redacción, la forma,
encontrar la forma. Pero sí se somete a los mismos, ¿eh? Y se sometería también al mismo tipo de redacción, ¿no? Correcto, gracias. Bueno, nada más cierro con este rato. Para media hora de preguntas y respuestas o ya terminamos. ¿Ya terminamos? Ah, chispas. Perdón, no calculé bien. ¿Cuándo tengo un minuto o nada? Ya cierro con esto rapidísimamente, ¿eh? Porque lo que tenemos que hacer es evaluar el método problema-solución. Bueno, ese es un ejemplo de una patente también que nosotros tramitamos en Canadá y en Estados Unidos, pero curiosamente, esta se ingresó en 2014 en Canadá, perdón, en 2015, ¿sí? Se convirtió PCT, un año después de esta fecha de ingreso. ¿Ven? En México se ingresó el 8 de septiembre de 2014 y la convertimos PCT el 8 de septiembre de 2015. ¿Se entiende esto? Excelente. Asimismo, se hizo en Estados Unidos. Dato curioso, ya está otorgada en Canadá y está otorgada en Estados Unidos. Se otorgó el 20 de agosto de 2019. Recientemente nos otorgaron estas patentes, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Pero fíjense qué chistoso está esto. La solicitud madre o la solicitud de prioridad, que es la MX 2014-735, que es esta, sigue como solicitud de patente en México. ¿Cómo no? Y esos son temas bien interesantes. Es decir, la oficina tiene gente muy capaz, ¿no? Pero de pronto, yo a veces digo también, el examinador llega a tener la culpa en estas posibles causas. ¿Por qué se abandonan? Hace un rato el compañero decía, yo lo forcé a decirle, el examinador es muy estricto, ¿verdad? El examinador de la oficina es muy estricto, ¿verdad? Pero además de que a veces son estrictos, además, de pronto, creo que estos últimos años ha faltado capacitación de los examinadores. Siento que algo está sucediendo en la oficina que requiere que entonces nosotros como investigadores, como creadores, tengamos más conocimiento y podamos defender nuestras invenciones, ¿no? Defenderlas, porque estamos en este momento, este es un caso práctico, bien interesante, estamos en este momento en donde nosotros en el INPI ya defendimos técnicamente nuestra invención, ya la estamos defendiendo técnicamente, pero de pronto el examinador dice, no, espérate, pero es que mira, le falta esto, no es inventivo por eso. A ver, por favor, el artículo tal de la LPI dice que si hay un resultado de examen de fonda de una oficina autorizada para examen preliminar internacional, tal como Estados Unidos, entonces deberías ocuparlo como apoyo técnico. Fíjense cómo son los tratados internacionales, bien padres. Deberías utilizarlo como apoyo técnico para ayudarte a evaluar la patentabilidad de nuestra invención en México. Es decir, ¿para qué trabaja además el examinador en México si ya se hizo un examen internacional en Estados Unidos, se hizo el PCT, ya se otorgó en Canadá, se otorgó en Estados Unidos, y de pronto aquí estamos en una pelea con un examinador que no nos lo quiere otorgar? Y yo, chispas, fíjense qué interesantes, porque aquí entra el examinador, razón por la cual también podemos meterlo como una de las causas en unas siguientes diapositivas, ¿eh? En la examinación de la oficina. ¿Quién lo examina? Okay. Bueno, ese es un ejemplo, pero quisiera cerrar con esto. Un cubierto multifunciones. Bien sencillo y padrísimo. Su reivindicación, es decir, su apartado de reivindicaciones, la parte medular de esta invención, son las reivindicaciones. Y solamente tiene 2 reivindicaciones de dispositivo. ¿Ok? Aquí, de este lado, fíjense, atención, tengo 10 páginas de descripción. Material, cómo se usa, el problema técnico que resuelve, ¿sí? Y acompañada de esa descripción técnica, tengo como 5 figuras más que esta. ¿Ok? Entonces es un documento como de 20, 10, 30, 31 hojas. Esta es la página 31, reivindicaciones, ¿sí? Lo que quiero que, por favor, se entienda, por favor, es que 20 páginas de descripción, imagínense cuánto texto, cuántas palabras, y vean lo que es una reivindicación de dispositivo. Vean la reivindicación. Esto es lo que quiero proteger, esencialmente. Cubierto multifunciones que se comprende de un mango 1
hueco para recibir especias con una trapa trasera 2, que es esta, provista de perforaciones 3, ¿se ven? Ok. En donde se instala un elemento de cierre 4, es este, ¿ok? Que evita la salida de especias cuando no se utiliza el cubierto. Es decir, esta tapota la quitas y la pones para meterle sal, pimienta, y después con esta le cierras. ¿Estás de acuerdo? Ya estás. Reivindicación 2, que se llama dependiente. ¿Por qué? Porque tiene características adicionales a la principal. Aquí estamos evaluando actividad inventiva, para que se entienda el método problema-solución utilizado para evaluar la actividad inventiva. ¿Ok? Este cubierto multifunciones tiene un elemento de cierre 4, que es este, con una saliente 5. ¿La ven? Ok. Que encajan en las perforaciones 3 en la posición de cierre. ¿Ok? El examinador de patentes tiene que evaluar esto, esta y esta reivindicación. Para evaluar lo que dijimos que tiene que hacer una búsqueda en el estado de la técnica, utilizando bases de datos de patentes, Scopus, bueno, los documentos LCBR que se obtienen de ahí, videos YouTube, Google, ¿no? Para encontrar ahí a lo mejor un video. Y de pronto, ¿qué creen? Que se encuentra, esta es nuestra solicitud examinada, ¿verdad? Aquí está donde entra la sal, la pimienta, aquí están las perforaciones, aquí está la tapita con sus salientes. Y en Alemania se encuentra este documento. Encontramos este documento. El elemento en donde el elemento de cierre es muy próximo a este, ¿sí? Porque tiene una tapa articulada, esta tapita está articulada aquí, miren, sale, como que se abre y se cierra, siempre articulada. ¿Se entiende la figura? Ahí metes la sal y la pimienta. Y luego tiene una tapita aquí, ¿ven? Llamémosle subtapa, como esta. ¿Están de acuerdo? El elemento 10 está haciendo referencia a los huecos, que son nuestro elemento 3, ¿se acuerdan? Este 10 son los huequitos. Entonces, ¿ustedes creen que a la vista del documento D1, la reivindicación 1 tenga novedad? ¿Quién dice que no tiene novedad? ¿Es novedosa mi reivindicación 1? Acuérdense, vamos a regresarla, Digo, este ejemplo es didáctico, está así bajado como para que podamos entenderle todos, pero se aplica para todas las áreas técnicas. ¿Para la 1 es novedoso? No. ¿Es novedoso mi invento o no? Pero sí hay una diferencia. No es, en la 1, atención, la 1 nada más. ¿Quién dice que no? ¿La 1 no es novedosa? Levante la mano, la 1 no es novedosa. La minoría. ¿No? Entonces, los que dijeron que no es novedoso es porque leyeron esto, dijeron, me dijo que nada más la 1. Si tú lees esta, así como está, a pesar de mis 5 hojas de figuras y mi 20 de descripción donde yo veo diferencias, lo que dice aquí está comprendido aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Lo que dice la reivindicación 1 tal cual está comprendida en este documento. Por lo tanto, a la vista de este documento de 1, la reivindicación 1 no tiene actividad, perdón, no tiene novedad. Atención. La reivindicación 2, a ver. La reivindicación 2, ¿tiene novedad con respecto al documento? Sí. ¿Por qué? Porque aclara el funcionamiento de las salientes con las perforaciones. ¿Están de acuerdo? Ahí está la clave, Es decir, aquí está reclamando las salientes y aquí no. Entonces, estas salientes, entre comillas, en este momento es lo novedoso. ¿Estamos todos? Gracias, ¿eh? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es lo novedoso. ¿Por qué es lo novedoso? Porque mi documento no lo tiene. Mi documento solamente tiene esta tapita, pero no tiene las salientes. Por lo tanto, tiene novedad. ¿Tiene aplicación industrial? Claro que tiene aplicación industrial. Se puede llevar a cabo. Tiene, entonces, la 1 no tiene novedad. Adiós. La siguiente pregunta.
la reivindicación 2, ¿tiene actividad inventiva? ¿Cómo les dije que trasladaba? ¿Se acuerdan que yo les dije, la legislación nacional tiene una definición para actividad inventiva? Proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera evidente. Ajá, de manera exacta. ¿Cómo se traslada eso a qué dijiste, Cecilia? A la obviedad. Entonces voy a preguntar de otra manera. La reivindicación 2 ¿sería obvia? Es decir, ponerle salientes. No. ¿Por qué no sería obvia? Porque hay muchas otras formas de resolver ese problema. No es un problema obvio. Bueno, pero la solución es obvia, es decir, ok, no tiene novedad. ¿Sabes qué? Pues no tiene novedad la 1. La 2 tiene novedad de aplicación industrial. Así es. Podría ser un modelo de utilidad. Podría ser un modelo de utilidad. Parece que no es patente, pero vamos a ver. Entonces, ponerle salientes para cerrar, ¿es obvio hacer eso? No es obvio. ¿Quién dice que no es obvio? La minoría otra vez, ¿no? O sea, no es obvio. ¿Por qué no es obvio entonces? Porque habría otras formas de esas. Sí, hay muchas otras formas. Inclusive el de la otra lo resuelve de una manera diferente. Es independiente totalmente. Okay, entonces tendría obviedad, ¿no? Entonces, si otorgamos la patente. Porque haz de cuenta, si tú me dices, no es obvia, entonces cumple con la novedad, cumple con actividad inventiva y aplicación industrial. ¿Sí o no? Sí. Entonces otorgamos la patente. Sí. ¿Quién otorga la patente? La minoría. Bien, ¿eh? Así como, ¿qué más? 2, 3, la minoría. ¿Por qué los demás no otorgan la patente? Porque dicen ustedes que no tiene actividad inventiva, porque es obvio, ¿no? Porque es obvio. Por ejemplo, hay 2 que otorgan la patente. 2 dicen que esto, ponerle salientes a esto no es obvio. Entonces, no, esta invención es buenísima y eso no es obvio. Por lo tanto, otórgame la patente. Y los demás no quieren otorgar la patente porque falta actividad inventiva. Es decir, es obvio, es que es obvio. ¿Por qué es obvio? ¿Quién dice? ¿Quién levanta la mano y me dice por qué sería obvio eso? Es que si lo ves en contraste con la otra imagen, Okay. resultó evidente que son salientes, nada más que no fueron mencionadas en la otra. Y como que cualquiera diría, pues cualquiera le puede poner salientes y ya. Pues puedes resolver de otra forma, pero ya que tienes el otro parámetro, dices, allá hay salientes, nada más que no lo señalaron. No son salientes esas, son los edificios. Son muy difíciles. No hay salientes. Pero no Ah, el otro no tiene salientes. Okay, la comprendo. Entonces tiene novedad. La patente. O que otorgan la patente. Los demás no otorgan la patente. Dicen, es que esto es obvio. No sé cómo de explicarle a Arturo que esto es obvio, pero es obvio. No, ¿saben cómo me lo tienen que demostrar? Con el estado de la técnica, ¿se acuerdan? Porque les dije, hay 3 factores involucrados. Un parámetro que te dice, esto es evidente, obvio. Otro, el técnico en la materia, ¿se acuerdan? Un personaje ficticio. Y acuérdense, ¿qué más? El estado de la técnica. Entonces, ¿cómo me tienen que demostrar si es obvio o no? Ah, pues demuéstrame que las salientes se pueden ocupar de la misma forma en otro lado. A ver, demuéstramelo. Si, tú estás en tu derecho de decir, otórgame la patente. ¿Les corresponde a los que dijeron que no se otorga la patente a encontrar un documento, un video, en el catálogo de Tupperware, ¿no? En el catálogo de Tupperware, previo al ingreso de la solicitud, si hay algo ahí en un topper, ahora sí que en un topper que tenga salientes? ¿Sí me explico? ¿Les corresponde a ustedes, eh? ¿En dónde? En el Miniso. Exactamente, en el MISO, exactamente. Entonces, bajo ese esquema de análisis, ¿qué les parece esto? Igual, no sé yo. Ajá. ¿Estamos en el mismo campo técnico de la invención? Sí, ¿verdad? Sí. Utensilios de cocina, ¿cierto o no? Sí. ¿Está resolviendo el problema técnico que resuelve la invención? Sí. Sí, por medio de las salientes estamos resolviendo el problema. ¿Lo resuelve? Sí. Claro. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, los que no otorgan la patente deben ocupar este documento, ¿eh? Para decirle, exactamente. ¿Para qué? Para decirle, Ya existe. ¿cómo te llamas, doctor? ¿Cómo te llamas? Omar. Profesor Omar, doctor Omar, Maestro, sí soy. maestro Omar. De acuerdo al examen de fondo realizado en esta oficina de patentes y de acuerdo a sus reivindicaciones 1 y 2,
la reivindicación 1 no es novedosa en vista del documento D1, por esto y por esto. Punto 2. Con relación a la reivindicación 2, la materia reclamada en esa carece de actividad inventiva. Toda vez que al encontrar el documento D1 y combinarlo con el documento D2, las características que ustedes quieren proteger son obvias. ¿Para quién? Para un técnico en la materia. Así. Ok, sí, por favor. Pero uno es una cuchara que se va a lavar, no va a estar en contacto de agua todo el tiempo, mientras que el segundo no necesariamente va a estar en contacto del agua, entonces sí hay una función diferente. Ahí, ese argumento es el que vamos a ocupar, doctor, para contestar este oficio que acabamos de enviar. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros le acabamos de enviar un oficio a Omar. Y ahora nos toca debatir los argumentos del examinador. Uno de ellos es el que comentas, otro puede ser el material, pero ¿dónde va a estar eso? En las 20 páginas de descripción. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí va a estar lo que llamamos defensa técnica para superar la supuesta falta de actividad inventiva. Entonces este está en un tema de que por lo pronto no te otorgamos la patente, hay un oficio, tienes derecho de contestar en 2 meses, en 1 mes, puedes ocupar 4, ya dependerá. Pero, atención, aquí estamos ocupando para efectos prácticos y didácticos este ejemplo, pero hay una metodología que es la de método, problema, solución. ¿Sí? Lo que hicimos en este ejemplo fue aplicar, por ejemplo, lo que comentamos que es actividad inventiva, ¿verdad? Proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de manera evidente del estado de la técnica para un técnico en la materia. Y lo que hicimos con el ejemplo anterior, bien sencillo del cubierto multifunciones, es la aplicación de manera didáctica del método problema-solución. ¿Sí? Esto es lo que hicimos. Y bueno, pues yo me extendí, pensé que se iba a tardar menos. Cecilia, pues ya cerramos con ello. Bueno, hoy estuvo muy interactiva la sesión, lo cual me da gusto. ¿Tenemos espacio para 1 o 2 preguntas? Sí, por favor. Bien, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, hablando del ejemplo del zipper. Yo quisiera saber si ese zipper se comercializó desde el momento en que se hizo la solicitud de patente, y en su caso, si fue así, ¿qué tanto cambió de valor esa patente desde el momento en que se solicitó al momento en que fue otorgada? Sí, muy buena pregunta. En ese sentido, cuando el inventor nos buscó a nosotros para apoyarlo, él lo único que sabía es que tenía un socio potencial en Estados Unidos que le iba a permitir comercializarlo, que le iba a ayudar a comercializar, ¿no? O sea, no, al momento de solicitar no había comercialización, todavía no se estaba vendiendo. Solo sucedió que él tuvo una plática con su colega de Estados Unidos y le dijo, mira, por aquí hay medios y colegas que nos pueden presentar a quien le inyecte la inversión. Y él dijo, chispas, entonces ¿qué necesito? Necesito la patente. Él dijo, sin que se lo pidiera a su socio, él, fíjate qué interesante, necesito los derechos de propiedad intelectual. Y fue así como no se estaba vendiendo, solicitó la patente en Estados Unidos, ya que le ingresó, ya empezó a hablar con su socio potencial y ya empezaron a hacer así los tratos con quien lo fuera a vender, ¿no? Fue así como sucedió. Y definitivamente cambió totalmente el valor de una solicitud de patente en trámite a la patente otorgada. Increíble. No te puedo decir cuánto es porque lo desconozco. Ya vieron que sí les hablo de costos y números, ¿no? Pero sí, ahí sí desconozco porque eso ya es parte de mi cliente, él ya lo tiene. Yo nada más quedamos contentos con el servicio que le brindamos, pero sí cambió totalmente. Cuando obtuvo la patente, nos la envió el corresponsal vía correo convencional, bueno, DHL a nuestras oficinas, y nosotros se la damos, se puso alegre porque dijo, es lo que necesitaba, me la estaban pidiendo, o sea, no le estaban pidiendo la solicitud, no sé si sabían de patentes, no sé qué pasaba o en qué campo estábamos de comercialización, pero él dice, esto era lo que quería Arturo, la patente otorgada. Por suerte, año, 4 meses, imagínate.
adquirió mucho valor, muchísimo valor. Una pregunta rapidísima. En su página, usted menciona que dan un descuento de 90 y tantos % cuando viene internacional y de 6 o algo así % a los aquí en México. No, eso se refiere a la diapositiva 2, en donde dijimos que el problema de nuestros nacionales es que no solicitan tantas, no protegen sus invenciones, y que el 96% es extranjero en México, solicitudes de patente 96%, y el 4% en promedio es de nacionales. Pero no se refiere a descuentos. No se refiere a descuentos. Pero tenemos programas también para apoyo a patentamiento. Gracias. Acá, por favor. Bueno, gracias. Yo tenía una duda referente a algunos procesos, bueno, con los que trabajamos con comunidades. Ha sucedido que puede ser que haya procesos de apropiación comunitaria o de procesos de aprovechamiento comunitario que no necesariamente son figuras físicas o morales que hagan un proceso de patentado. Pero después ha sucedido, bueno, puede suceder que llegue algún inventor que tome esa misma tecnología técnica o la propia y la patente y se generó en otro espacio, o sea, el INPI o haya instituciones que procuran este tipo de protección en temas de aprovechamiento cultural, de bioprospección, biopiratería, o cómo se debiera procurar esto. Sí, mira, ahí no está el mecanismo tal cual. Tú, te voy a contestar la pregunta, pero antes de ello te voy a comentar algo, a ver si sabes de ello. Resulta que la semana pasada, en Francia, me parece, estaban subastando artesanías, ¿no? Piezas arqueológicas, ¿verdad? Bueno, mexicanas. Y resulta que pues gente de la diplomacia mexicana, estando en Francia, fue a reclamar, ¿no? Oye, espérate, ese es patrimonio cultural, ya sabes. Y no le hicieron caso. Sí, leíste la noticia completa. No les importó nada. Okay. Entonces, no está regulado, pero sí se están haciendo cosas en ese sentido, tomando ese ejemplo. No está regulado, y el ejemplo está en que lo rechazaron. No tenía una legislación y fundamento legal para hacerlo. Pero sí hay medios para llevarlo a cabo. Te aseguro que algo va a suceder ahí, no a lo mejor en un futuro cercano, pero en un futuro lejano. Hay algo, no está regulado, atención, no está regulado, pero sí se están haciendo cosas para solventar. Sí, a ver, una pregunta muy sencilla. Se ha estado hablando sobre todo, o casi exclusivamente, acerca de invenciones. Mi pregunta es si son también patentables los descubrimientos. No. O sea, de repente se encuentra algo que además ya puede existir en el mercado, pero para otro uso. Y, digamos, un ejemplo un poco absurdo. Un enjuague bucal que ya existe, son todos muy parecidos. ¿Sí? Y entonces alguien encuentra que un dado es bueno para la calvicie. Entonces se puede patentar el descubrimiento. Bueno, ahí muy interesante la pregunta, porque a un inicio, cuando dijo el descubrimiento, yo luego lo dije, no. O sea, un descubrimiento, así como tal, descubrimiento derivado de los fenómenos físicos de la naturaleza, no pudiera ser. Pero este tema ya es otra cosa. Aquí ya dije yo, chispas, aquí dije, no, sí. Luego también dije, no, ahí sí. Porque es un segundo uso, ¿no? Ahí sí. Entonces, en ese sentido, este enjuague, ya no vamos a hablar de enjuague bucal, ¿no? Sino que compuesto químico que se comprende de elemento A, elemento B, elemento C, cada uno de ellos en cierto porcentaje, para la calvicie. Sería susceptible de protección. Así como está, como un segundo uso. Así como el compuesto y uso de, porque finalmente cuando nosotros queramos protegerlo, ¿están de acuerdo que el compuesto químico va a ser el mismo que el Listerine, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero entonces vamos a redactar de tal forma que pues no estoy diciendo que va a ser aplicado a enjuague bucal, sino que va a ser aplicado para superar problemas de calvicie. Sí puede ser, claro que sí. Sí, claro. Decía que es descubrimiento. Quitemos el descubrimiento, así como nada más para que yo no me friquee así de que, no. Pero llamamos
un hallazgo, exactamente, un hallazgo en procesos, en campo técnico. ¿no? Exacto, exacto. Eso sí, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Porque eso ¿Cómo se puede redactar? A negocios sí, claro. enormes. Sí, claro. De hecho, ya pasó, bueno, el Viagra no fue creado para lo que luego constituyó su mercado. El primero, ¿no? Excelente. Es un ejemplo, pero puede haber otros casos. Sí, 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 se puede redactando como segundo uso. Pues, ¿cómo se redacta? Sí. Mucho del secreto está en la redacción. En la redacción, exactamente. Sí. Pues muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Broca su participación y le entregamos un reconocimiento. Me extendí, pero perdón. No, si tienen... Muchas gracias a todos por su atención.